Los invito a abrir su Biblia en la epístola de Santiago, aunque no vamos a estudiar el libro de Santiago, sino que va a ser una introducción en el día de hoy. Y la introducción es así, o sea, es la epístola de Santiago, introducción, pero el título se llama así. Está un poquito complicado, el título se llama así. El Evangelio del Señor Jesucristo en términos de aplicación práctica y ética de sus enseñanzas. A lo largo que vaya desarrollando toda esta introducción, se van a dar cuenta por qué le decidí poner de esa forma el título. Y vamos a ver algunos aspectos generales de lo que tiene esta epístola antes de entrar. Iba a empezar de entrada yo, pero es bueno quizá que podamos entender. El domingo que viene, el pastor Santiago nos va a visitar, o sea, por medio de su epístola, ¿no? O sea, sus escritos, bien se entiende. Pero antes de que él venga, me gustaría hacer una presentación de su persona, de su escrito, a quien dirigió todas estas cosas, para cuando el domingo que viene me toque hablar, o sea, el pastor Santiago venga, pero por medio de sus epístolas, ustedes ya tengan por lo menos una idea global o general de lo que él va a hablar, que no los choque así de frente como un balde de agua fría, sino que tengan un poco. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Qué es esto? O sea, que vamos a empezar. Bueno, es una epístola. Una epístola, ustedes saben, que está caracterizada por ciertos rasgos distintivos que tiene, generalmente las de Pablo, que tiene 13, creo que es 13 si no me equivoco, epístola, tiene unos saludos cuando se dirige a las personas. Bueno, Santiago, o sea, podríamos decir que es una epístola, pero es una epístola general, ahora conocida como una epístola universal, podríamos decir, general o universal. Generalmente se dice general por no decirse una epístola católica, para que no malentiendan, pero sí era así. Es como el Nuevo Testamento aparece Pedro, Juan y Judas, incluso la epístola a los hebreos también, podríamos decir. Entonces es más una epístola en el sentido, después vamos a ver qué, porque no es, yo diría que ahora lo voy a desarrollar un poco más, pero no es tanto un sermón, aunque algunos creen que es un sermón, pues es una epístola porque él empieza su encabezado con un saludo, y generalmente así empezaba una epístola. Ahora, algunos creen que es un discurso, una diatriba, era algo que se utilizaba en la cultura helenística o con los griegos, era una forma de diálogo, que era un discurso que se caracterizaba. Ustedes vieron cuando Pablo, dimos romano, un poco aparecía como que dialogaba o hablaba, algo así. Eso está caracterizado por una ironía, una sátira y cosas que se hacen así. Pero no es eso, porque Santiago, que está muy rico, podríamos decir, en el idioma griego koiné, acuérdense que era hebreo. O sea, aunque eso también lo vamos a tocar dentro de un rato. Entonces estamos viendo qué es esto. Es una epístola, eso sí lo que tenemos nosotros entendido, es una epístola, y debemos entender esto. Si es una epístola, aunque muchos, ustedes no sé si saben, cuando se formó el canon de las escrituras, no era aceptado Santiago. Es más, un reformador, Lutero, decía que era epístola de paja, Zwinglio también, los ponían en el fondo en esa época con los libros apócrifos, porque se decía que no hablaba mucho, no tenía mucha cristología. Entonces, pero sí es una epístola. ¿Por qué es importante que entendamos que es una epístola? Y él es un pastor, porque no era reconocido. Acuérdense, yo voy a explicar un poquito de historia, cómo se formó la Biblia, para que puedan entender esto. Para ser una de las marcas para que pueda ser aceptada era que tenía que ser un apóstol. Ahora Santiago no aparece como apóstol, en sentido apóstol, porque él no creía en Cristo, no fue uno de los llamados, como los otros Santiago que aparecen. Él era era un pastor, e incluso pasó a ser un líder después. Pero costó en ese sentido, pero fue reconocida como una epístola. Eso es importante. ¿Por qué es importante, Daniel? Bueno, porque si es una epístola y ha sido inspirada, entonces viene de parte de Dios. Es una revelación de Dios para su pueblo, entonces la tenemos que tomar como tal nosotros. Ustedes quizá para muchos no le puedan ver cuál es la diferencia, pero en el día de hoy nosotros
a diferencia de un libro apócrifo, de una epístola que viene de inspiración plenaria de parte de Dios para el pueblo, entonces lo tomamos nosotros como que es palabra de Dios verá para nosotros, no es un libro apócrifo, porque decimos, bueno, sí, se equivocan esto, le puedo tomar. No, no es eso, es una epístola, entonces tiene peso para nosotros, es palabra de Dios, eso es importante entender esos conceptos. ¿Es un sermón esto? O sea, podríamos que es un sermón. ¿Qué es lo que está haciendo acá Santiago en esta epístola? Bueno, algunos, yo no creo, esto lo aclaro, porque por ahí quieren tomar apuntes. Yo no creo que es un sermón. Algunos creen que tiene como dos sermones y se lo puede separar. Para mí no aparece porque para mí es como una epístola. Un sermón es cuando yo le digo, voy a dar tantas cosas como lo hago los domingos, un título y desarrollo todo un bosquejo, así voy desarrollando un esqueleto de sermón y hago una conclusión, una aplicación. No parece tanto algo así. El libro de Hebreo quizá pareciera más eso, pero no es así. Aunque algunos creen que se podría dividir en dos sermones, podríamos decir. Algunos lo dividen en el tema de la fe, del capítulo 1 al 2.26, y el segundo empieza de otra forma. Aunque yo no abrazo mucho esa idea, digo lo que piensan algunos de ellos. Yo creo que para mí podríamos decir que es una epístola más que un sermón. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque él empieza como un saludo, empieza saludando, da cierta exhortación y no parece tanto como un sermón. Yo me inclinaría más que es una epístola, es una carta, podríamos decir, si quieren con ese concepto, si les parece bien a ustedes. Ahora, teniendo fundamentado esto, que es una epístola, una carta, bueno, ¿qué es la característica que desarrolla esa carta? Cuando yo escribo una carta a alguien, escribo algo, o sea, algo escribo sobre uno. ¿Qué está escribiendo en esa carta? Santiago, eso es lo que vamos a ver un poco, lo que está escribiendo. Bueno, para entender, acuérdense que él era un hebreo. Ahora lo sorprendente, que muchos creen que no la escribió Santiago, porque es sorprendente el griego que utiliza él. El griego es el koiné, que utiliza muy bueno, podríamos decir, un estilo literario bueno, una forma de desarrollar muchos ejemplos, que quizá un hebreo le costaría hacer eso. Pero sabemos que él es hebreo. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama el paralelismo hebraico. ¿Y qué es esto? Un ejemplo sería así. Santiago 1.9 dice así: el hermano de condición humilde debería enorgullecerse de su alta posición. Versículo número 10. Pero el que es rico debería enorgullecerse de su baja posición. Eso es un paralelismo. Él hace paralelismo. El hermano de humilde condición debería enorgullecerse de su alta posición. Y después hace el paralelismo ¿de cuál? Del rico. Hace una comparación. Bueno, eso es conocido en el paralelismo hebraico. Generalmente en los proverbios, no sé si han leído ustedes, en los salmos, hay ese paralelismo. Entonces, es más que él tiene esa, podríamos decir, esa característica estilística del hebreo, pero está escrito en griego. Acuérdate, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Entonces, otros ejemplos que nos pueden mostrar que esta epístola tiene características hebreas, que es de Santiago, son los ejemplos que él utiliza, o sea, podríamos decir, de Palestina, el calor, ciertas características que muestra ahí, el calor quemante de la planta, la flor, las luminarias, todas esas cosas, la forma de sembrar, todas esas cosas nos muestran un poco de lo que sería donde él está escribiendo. O sea, por lo menos nos refleja un poco, porque no da informaciones, no da grandes informaciones así. Más allá dice lo que están dispersos. Nos muestra un poco de ello. Ahora hay algo para... creo que yo tenía una punta acá por acá sobre el carácter de César. Sí, acá que me había tomado... Yo tuve, aunque no, por ahí, creo que lo dejé por ahí. Pero yo había tomado unos apuntes un poco de la personalidad de Santiago. A mí me llamó la atención y bueno, yo lo estuve tomando aparte porque me llamaba la atención. Cada que empiezo a hablar de alguien, yo estoy muy familiarizado con Pablo. Cuando hablo de Pablo, bueno, es como que más o menos me identifico. Con Juan me tengo que meter en la mente de la persona
la historia, en la gramática, a qué estaba dirigido. Y Santiago es alguien nuevo para mí, para poder, entonces tuve que de alguna forma formarme el perfil de la persona, su forma de hablar. Y una de lo que él tiene un carácter, por decir, una forma de hablar imperativamente. Él no se anda con vueltas. Si querés, mirá, si vos querés considerar, a vos te parece. No, él dice así. Está, él tiene, se ve que es o él tenía, sabemos que tenía, no, cuando hablo de carácter no estoy hablando de una persona que tiene mal humor, que no sé si se puede entender. Eso no es, lejos de mí. Es una persona que tiene autoridad para hablar y su autoridad son las escrituras, no es su autoridad de pastor, porque él dice acá, digo yo, él no es un líder así arbitrario y bueno, no, él tiene las escrituras y él se basa en las escrituras y de ahí él no se mueve. Entonces es una característica importante de entender del escritor que él tenía la autoridad. Vamos a saber que era una de las columnas perdón, de Jerusalén, entre Pedro. Entonces tenía una columna, tenía una forma de ser imperativa de él. Él era, podríamos decir, yo estuve buscando un poco de la personalidad de él más o menos la pude, esto es lo que yo llegué, no es que dice la escritura, pero yo creo que él tenía una postura más intransigente, podríamos decir una persona que se califica, ¿cómo puedo explicarlo? Cuando él no cede, ni siquiera da un paso para atrás parcialmente, lo que él considera verdadero, como las escrituras, dice así dijo Dios. Entonces él se mantiene sensatamente, por supuesto, en la posición de lo que dice las escrituras. Él no llega a un acuerdo, sí, bueno, doctrinas secundarias, primarias, él se mantiene, esto dice las escrituras. Y él tiene ese perfil, podríamos decir, de intransigente. Si ustedes lo ven en su forma de hablar, él es así. Eh, Tiene una forma de hacer. Él no acepta ningún acuerdo que podría llegar a haber. Él solamente se mantiene estrictamente una regla de lo que las escrituras dicen. Es un poquito, tenía más para hablar de él, pero con eso va a bastar un poco para mostrar un poco del perfil de lo que es Santiago en ese sentido. Él utiliza ejemplos entonces de la naturaleza, de la vida cotidiana. Todo esto es bueno. ¿Por qué? Porque es rico en la forma de expresarse de él, porque un poco creo que lo aprendió de su hermano el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo utilizaba un poco de esto. Dice, mostraba el trigo, mostraba los pájaros, que no cae ningún pájaro, la forma de sembrar. Cristo utilizaba todo lo que tenía a mano para dar ejemplo. Santiago también utiliza esos clases de ejemplo, el calor que se quema, abrasante, la planta y su flor, las sombras que cambian, de variación y todas esas cosas son ejemplos buenos porque es un buen predicador, se ve, porque un predicador tiene que captar la mente de una persona. Él tiene que saber cómo hacer en el sentido, por supuesto el Espíritu Santo es el que opera, pero el que está ministrando tiene que ocuparse de eso. Y Santiago parece ser un maestro en esa área también de la comunicación del sermón. Se mueve bien porque decíamos, homiléticamente sabe hacerlo muy bien él. Entonces, esas son algunas características. Ahora vamos a ver algunas características culturales de la epístola. ¿Qué es esto, características culturales? Bueno, a los lectores que estaban dirigida esta epístola, no los tomaba, podría decir yo, por sorpresa los nombres. Y yo a veces nombro algunas cosas, digo algunas cosas. Ejemplo, póngase que yo me pongo a hablar de ciertos términos, un médico que dijera, usted necesita una gastroscopia o algo de eso, de una operación, y yo no entiendo que me está hablando. Y dice, bueno, lo que usted necesita es que nosotros le abramos el corazón porque se le ha tapado una arteria. Ah, gracias. Bueno, si yo me pongo a hablar el Cordero que quita el pecado del mundo y que hizo expiación por nosotros, y la persona, claro, un cristiano entiende esas cosas. No la escatología que nosotros esperamos, yo creo más la aminialista, yo soy aminista, no, pero
no soy premilenista y no soy postmilenista. Uno que entiende podría, él cree que el reino de Dios es ahora, no que va a venir 1000 años. Pero una persona que no entiende, bueno, ¿qué hablo? El pueblo de Dios entiende. Bueno, ahora volviendo a las características culturales, cuando él le hablaba ciertas cosas, como ahí aparece Abraham, Isaac, Raab, Job y Elías, eran términos, vamos a decir, que ellos entendían. Ahora si usted le hablaba eso a un griego de esa época, a menos que haya creído en Cristo y se lo adoctrine, no entendía. Él le hablaba, le dirigía esos términos, entonces ¿qué podemos ver eso? Que eran hebreos. O sea, que ellos lo podían entender, decir amén eso, en estas cosas. No sé si me estoy haciendo entender un poco eso. Entonces ellos estaban familiarizados, las características culturales con Abraham. Ahora se van a dar cuenta, a lo largo de no sé cuánto nos llevará a terminar esta epístola, pero se dirige a lectores, y esto es importante, que eran cristianos, pero cristianos judíos. Acá no están, vamos a decir, cristianos de otras partes. Se cree que esta epístola fue una de las primeras epístolas del Nuevo Testamento. Ni siquiera Pablo había puesto la pluma sobre un papel todavía. Después lo vamos a ver un poco eso. ¿Por qué? Es importante entender esto un poco de la cronología y las fechas para poder entender a ciertas cosas. Un ejemplo, la relación de la ley con las obras y otras cosas, de la fe con las obras. Entonces, que Pablo no se contradecía con Santiago y Santiago con... Entonces es importante entender estas fechas. Ahora Santiago hace una referencia a 3 partes. Estamos hablando de las características culturales. ¿Qué es eso? Bueno, hace referencia a 3 partes del canon, del Antiguo Testamento. Uno nombra la ley, los profetas y la literatura sapiencial. Él nos nombra, por lo menos referente a la ley, en el capítulo 2.10, no sé si están relacionados con eso, dice que si uno quebranta uno de los mandamientos se hace culpable de toda la ley. Bueno, está nombrando la ley. Después manda a guardar, tener paciencia. Ahí habla un poco de la paciencia, ustedes saben que es lo que más llama la atención de él, o sea, cuando leemos el libro de Santiago. Paciencia frente al sufrimiento. Y bueno, nombra el ejemplo de los profetas. Ustedes conocen los profetas, eran hombres que iban, predicaban, no querían nada, sufrían mucho, como Ezequiel. Entonces a pesar de eso tenían paciencia ante los sufrimientos. Incluso el mismo pueblo de Dios era, vamos a decir, el que los ataca y que nos ataca en el día de hoy. Entonces es así. Él muestra ciertos ejemplos de los profetas, capítulo 5, versículo número 10. Y después muestra traer a memoria y que recuerden la paciencia del siervo que es Job. Y eso lo saca del libro, hace una alusión a literaria sapiencial, en el capítulo número 5, 11. Entonces ahí de alguna forma tiene todo el Antiguo Testamento. La ley, los profetas y la lectura sapiencial. Se tiene todo eso. Se serían los salmos, los proverbios. Entonces, Job. Entonces, para que puedan entender, ellos entendían eso, eran hebreos, eran un auditorio hebreo, entonces ellos podían entender eso, decir amén, ahora entiendo eso. Entonces, y esto estaba dirigida, ustedes saben, a las 12 tribus, empieza diciendo así. El domingo que viene, si Dios quiere, con la ayuda de nuestro Padre, vamos a desarrollar un poco más. Ellos habían sido escogidos, sabían, para heredar el reino de Dios, eso lo iba a desarrollar el domingo que viene. Ellos, acuérdense cuando hablamos de Gálatas, de Romanos, yo dije que se le hizo una promesa a Abraham, después esa promesa se fue creciendo, por supuesto, y ellos esperaban esa promesa. Bueno, el libro de Hechos, ustedes saben, se muestra de Gálatas, y Gálatas 3:29, que era en Cristo, la simiente que esperaban. Bueno, él está escribiendo eso, está escribiendo esas 12 tribus que esperaban, que eran el pueblo que llamaba Abraham, acuérdense, pero era un pueblo, ahora que conocemos nosotros, un pueblo espiritual. Y bueno, él hace algunas referencias sobre eso. Entonces ellos entendían que hay ciertas características culturales de las escrituras que ellos estaban muy familiarizados. ¿Quiénes fueron los primeros lectores? Eran judíos, como lo dije. Al principio dice las 12 tribus dispersas entre las naciones. Algunos piensan, no voy a desarrollar mucho este tema, pero algunos piensan que eran de las tribus dispersas que estaban
cuando fueron dispersas, que Dios los entrega en el cautiverio por este rey que era Nabucodonosor, y fueron dispersiones. No creo que sea tan así yo, en ese sentido, aunque podría también estar dirigida a algunos que estaban dispersos, podría ser también, no descarto que haya sido eso. Yo después lo voy a desarrollar más en los sermones que vienen, pero yo creo que era más disperso cuando Nerón o cuando Pablo los empieza a perseguir, mata a Esteban. Ellos, si ustedes leen el libro de Hechos, que es un libro histórico también, ellos empiezan a escaparse así, empiezan a perder los padres. No es como acá que dicen, acepto a Cristo, no acepto, sí, le predico, no le predico. Eh, no voy a pelear, no, así no era, amado. Perdían padre, por el nombre que pierda por mí, padre, madre, hijo, esposa. Los cónyuges se peleaban con los cónyuges porque habían aceptado a Cristo. En esa época te sacaban el terreno, te tiraban la ropa afuera, perdías la heredad por seguir a Cristo, perdías la vida. Si lo querés decir en una forma literal y una forma también económica, perdías todo. Por eso que la iglesia los ayudaba, muchos de ellos vendían, porque ellos perdían posesiones, todo por Cristo. No es como que hay un cristianismo muy fácil. No, entonces ellos estaban dispersos, ellos eran perseguidos, se habían salido fuera. Entonces, ¿de qué me puede servir? Vamos a hablar un poco de esto, porque ¿de qué me podría servir esto, Daniel, a mí? Bueno, una explicación podría ser, vivimos en una época, amado, donde muchos, no sé si ustedes, yo pagué un precio, no sé, cada uno tiene una relación con el Señor. Muchos de nosotros estamos dispersados en el día de hoy por creer lo que Cristo dijo. Tenemos nuestra regla de fe y obediencia en las escrituras. Con el evangelio no se juega. No estoy hablando con muchos que dicen, no, estas doctrinas te separan. No, estamos hablando del evangelio, que predican otra cosa. Entonces, muchos decidimos separarnos y apartados y estamos dispersos. Y hay otras personas que también están dispersas. Entonces, la epístola también es un poco aplicable para nuestras vidas. Porque a pesar de eso nosotros vamos a estar sufriendo, va a haber prueba, muchos se van a levantar en nuestra contra, familiares, amigos, y va a haber cosas que soportar, pero esto nos va a fortalecer a nosotros de verdad si estamos en el Señor, o somos un flexible, o somos una semilla que cayó ahí nomás y dio fruto con gozo y alegría, pero los sufrimientos y las pruebas y el afán por el dinero apagaron la palabra de Dios. Entonces las pruebas te van a probar y te van a mostrar de qué estás hecho, si resistís, si sos del Señor. Por más que sople el viento y te lleve de acá para allá, no se va a apagar, dice el Señor, el Pablo Gumé. Por más que pareciera que estuvieran apagando, ¿sí? No se va a apagar, porque estás en Cristo. Y si estás en Cristo, nada te va a apagar. Ni la muerte, ni las persecuciones, hambre, ni espada, nada. Va a demostrar que de verdad sos un cristiano. Y muchos quizás te van a abandonar y se van a ir. Porque es algo como el Señor que estuvo ahí en la cruz. Y entonces es algo que no solamente para esa época, sino que también tiene algunos principios para nosotros, que también somos oidores porque vemos que es una epístola, está dirigida al pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Él le llama hermanos en las epístolas. Bueno, creo que son hermanos creyentes, porque en esa época eran hermanos los judíos, pero creemos creyentes, le voy a decir por qué. Porque en el capítulo número 1, él le llama, él dice que es son creyentes del Señor Jesucristo. En el capítulo número 2, versículo número 1 también dice lo mismo él. Entonces vemos que bueno, son las dos alusiones que nombran de Cristo nomás, del 1.1 y el 2.1. Entonces creemos que son judíos cristianos, que estaban dispersos en las naciones. Después ya voy a desarrollar un poco más sobre esto. Entonces ya tenemos un poco a quién está destinado la epístola, las características culturales, un poco de esto, y otras cosas que ellos entendían, porque creo que también que eran hebreos, porque ellos entendían algo que quizás en nuestras Biblias no se puedan entender, aparezca de una forma para que lo podamos entender.
pero en otras traducciones, quizá de la Septuaginta o otra de esas, se puede entender un poco cuando aparece que dice que se congregan en el culto en una reunión. La palabra reunión que aparece en el capítulo 2, versículo 2, sería ahí, bueno, reunión, pero la palabra que aparece sería sinagoga. Entonces, para nosotros nos parece reunión, capítulo 2, versículo 2, nuestra traducción, pero para ellos en la traducción sería sinagoga, cuando están en su sinagoga. Entonces ellos podían entender otra palabra que aparece en el capítulo 4, versículo 4, dice pueblo adúltero o almas adúlteras. Ellos conocían ese lenguaje, estaba referido al pueblo de Dios que había sido adúltero contra el pueblo de Dios, y el adulterio había roto el pacto, podríamos decir, matrimonial entre la esposa, podríamos decir, que era el pueblo, y el Señor. Entonces ellos podían entender, o almas adúlteras podían entender ese lenguaje que Santiago está tomando, una figura que está tomada del Antiguo Testamento, con el contrato, o sea, con el esposo, con el cónyuge. Y eso se había roto ¿por qué? Bueno, porque ellos se habían ido al mundo, adulterado, había cosas de idolatría, cosas así, se habían casado con inconversos, y ustedes conocen muchas de las cosas que se volvieron al mundo, eso era idolatría, no lo amaban al Señor. Entonces ellos conocían eso. También en el nombre Sabaoth, creo que así se traduce, Sabaoth, si no sé si lo traduje bien, pero si lo pronuncié bien. Pero era la palabra que es en el capítulo número 5, versículo 4, que significa todopoderoso, aparece para nosotros. Pero en la traducción creo que Septuaginta aparece de Sabaoth, o sea que ellos entendían que esa palabra es todopoderoso. Ahora en nuestras Biblias aparece que cuando uno está enfermo, capítulo 5, que llamen a los ancianos. Bueno, nosotros con nuestra mente actual decimos, bueno, llamen al pastor. Pero no era el pastor el que venía en esa época. Ellos, podríamos decir, estaba más relacionado con los ancianos de esa época de Israel. O sea, los líderes eran reconocidos, los ancianos que estaban en las puertas. ¿Por qué estoy explicando todo eso? Porque tiene más una influencia judía a la donde está dirigido todo esto. Entonces, teniendo esto, ellos entendían todos estos términos que Santiago le estaba escribiendo, ¿no? Ahora también quiero que entiendan esto. Estas personas eran, a pesar de que eran judíos, es lo mismo que yo le diga, bueno, está escrita un argentino, está escrito un chileno, un colombiano, un panameño, un chino, un ruso, un brasilero, el que usted quiera. Pero hay una característica que nos une a nosotros a todos, que ya no hay nación, no hay decir, hombre ni mujer ni nacionalidad. ¿Por qué? Porque en el versículo número 1, 18, él dice que nos ha escogido para hacernos, dice, nacer por la palabra de verdad. Eso no sé si lo han entendido una vez, en 1, 18, nacer por la palabra de verdad, está hablando, él hace una alusión, aunque no lo muestra bien ahí, pero hace una alusión, eso significa nacer de nuevo, la regeneración. Aunque ellos eran judíos, eran personas que habían nacido de nuevo. Entonces está hablando de personas que eran creyentes en el Señor Jesucristo. Hace otra alusión al nombre de Cristo cuando habla que en su nombre es calumniado. Entonces ellos habían sido dispersos. Pedro también en su epístola capítulo 1, versículo 1 habla un poco de esas personas que estaban dispersos. La dispersión después lo voy a hablar. La dispersión, para que ustedes puedan entender, no sé si han sembrado, tienen una semilla y tiran así. ¿Nunca han visto dispersar algo así? Bueno, eso es dispersar, desparramado, si quieran decirlo en nuestro lenguaje. Se cree que es eso. Estas personas habían sido perseguidas en la muerte de Esteban, la iglesia de Jerusalén fue dispersada, fue por Judea, Samaria, y fueron de eso. Un poco la sangre siempre de los mártires trajo un beneficio a la iglesia, porque al ser perseguidos son desparramados, y al ser desparramados el evangelio se va llevando. Aunque ustedes no lo crean, las cosas a veces suceden para bien, lo que muchos piensan que es para mal. Bueno, entonces eran judíos que estaban dispersos. Otros creen que, ya vamos a hablar un poco, que era por medio de Nerón. Bueno, Santiago entonces damos por sentado que eran judíos cristianos, a los que le habían escrito, y ellos se habían ido buscando refugio en otras partes. Bueno, ahora, teniendo en cuenta esto, a quién se escribió, quién la escribió,
Eh, yo tendría que hablar un poco de la evidencia, lo que yo le diría la evidencia interna de quién es el escritor. ¿Quién escribió? Bueno, Santiago. La mayoría de nosotros decimos, no, es el hermano del Señor Jesucristo. Claro, nosotros creemos que es el hermano de Jesucristo. Yo también creo que es el hermano del Señor Jesucristo, que es Jacob. Pero en la Biblia tenemos que entender que Santiago o Jacobo, aparecían muchos Jacobo, por lo menos tres importantes nombres, que eran Jacobo el hijo de Zebedeo, Jacobo el hijo de Alfeo y Jacobo el hermano del Señor Jesús, como por lo menos esos. No voy a hablar mucho de esto porque me llevaría mucho tiempo hablar de esto, pero creemos, o sea, porque es más largo de hablar y no me dejaría hablar de otras cosas, pero por las evidencias externas, por sacando que unos murieron por muerte de espada, por el otro, y otras cosas que creemos que es el Señor, el hermano del Señor Jesucristo, ¿eh? Por alguna evidencia interna que aparecen ahí. Ahí lo voy a dejar eso porque tendría que hablar más sobre eso. Hay algunas evidencias externas. ¿Qué son evidencias externas, Daniel? Bueno, son cuando hay libros históricos y cosas que extra bíblicas que hacen alusión a una persona o a Cristo. Bueno, hay evidencias externas que no están en la Biblia. Bueno, Eusebio, el historiador eclesiástico del siglo IV, él cita un poco a Santiago, cuando nombra a Santiago que él entraba en el templo y una de las características de Santiago, o sea, del hermano del Señor Jesucristo, que él dice así, citando a Eusebio, acostumbraba a entrar solo en el templo y que se lo podía encontrar arrodillado y orando por el perdón del pueblo, a tal punto que sus rodillas se pusieron duras como las de un camello a causa de su constante adoración a Dios. Fin de la cita de Eusebio. Se ve que era un hombre que oraba, ¿no? Yo no sé si han visto a personas que tienen callos acá, yo cuando trabajan, yo no, pero los que trabajan por mi trabajo, o sea, trabajo de vigilancia, por eso, pero no porque no trabaje. Pero sí, tienen callo, pero él tenía callo en las rodillas. Se ve que estaba mucho tiempo no orando. Entonces, por eso que lo vamos a ver más adelante, que era en uno de los capítulos de la oración. Era un hombre de oración que oraba mucho, era un líder. Bueno, él se lo muestra así, Eusebio cuenta un poco. Entonces, se hace referencia, una evidencia externa, a que él era el hermano del Señor Jesucristo. Hay otros también historiadores, como el historiador judío Josefo, también que lo nombra a él, eh, a Santiago, ¿no? Bueno, él cuenta, el historiador judío Josefo, yo hago un resumen, ¿no? Nada más, que dice así. Pero antes que Albino llegase a Jerusalén, un sumo sacerdote llamado Anano, que era joven e inexperto, junto con los jueces de Sanedrín, acusó entonces a Santiago y a otros de quebrantar la ley. Santiago fue condenado a muerte por apedreamiento. Sin embargo, Santiago encontró la muerte a manos de los sacerdotes, que lo arrojaron desde el techo del templo, pero dice, sobrevivió a la caída. Pero ellos comenzaron a apedrearlo, hasta que un lavandero lo golpeó con un garrote hasta matarlo. Y así encuentra la muerte Santiago. No sé si se acuerdan ustedes cuando hablé de Juan. Él no creía en Cristo. Ve para allá, que los profetas allá. Y él era alguien que no creía hasta cuando Cristo se le aparece junto con otras personas más. Se le revela su vida. Y algo pasó con él. Hasta dar su vida. Hasta él ser el líder. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, Dios le había dado vida. Él era. Entonces podemos ver un antes y un después de una persona. No es como a veces empieza. Él empezó mal, para empezar. Hay otros que empiezan bien, junto con el Señor, y comen, como Judas, y terminan mal. O como Demas, predicando, naufragando, pasando hambre mucho tiempo con Pablo, y segunda de Timoteo 4:10, Demas me ha desamparado, mando más al mundo. Entonces Santiago, vemos que este hombre encuentra la muerte de esa forma. Hay evidencias externas, que se nombra que era él. Ahora, ¿cuál es el mensaje teológico de Santiago? Esto es también ya un poco más importante. Y esto es un poquito con el título que yo le dediqué a esta introducción. Parecía que Santiago, como yo le dije, como que está hablando de muchas cosas, ¿no? Yo estoy más familiarizado con
con Pablo, que desarrolla un tema sistemático, lo va mostrando, y después hace una ejemplo Gálatas, Efesios o Romano, y él hace un capítulo 1, del 1 al 3, hace, bueno, esta es la doctrina, y del 4, 5, 6 de Gálatas, bueno, esta es la aplicación, y Efesios también, y él parece como que más sistemático. Santiago como que va pum, pum, de acá para allá, temas, y cuesta tocar un poco con él los temas porque empieza un tema, lo deja ahí, y si ustedes leen la pista, más adelante lo reanuda de nuevo y lo amplía un poco más. Es alguien que no está tan sistemáticamente como Pablo, de esa forma. Parecía como una colección de dichos que él tiene y los agrupa ahí, como que no están muy unidos a las cosas que habla, como que va un poquito como Pedro, podría decir. Es diferente a Pablo, que Pablo toca más, por ejemplo, en temas doctrinales, Pablo es una persona que desarrolla, tenía estudio, ejemplo de la cristología de Colosenses, podríamos decir, la justificación sola por la fe del libro de Gálatas, y cosas así que él sigue un sistema teológico y sistemático para poder... Santiago no hace esto. Entonces cuesta un poquito. Ejemplo, vamos a decir, la cristología acá no habla mucho en el sentido, ahora voy a hablar un poco de eso. Es más una serie de exhortaciones y amonestaciones a una vida piadosa, podría decir yo, no es tan teológica, mire esto, aquello, antes de no, exhorta a vivir una vida. ¿Sos cristiano? Bueno, entonces no seas un hacé un hacedor, compórtate como un cristiano. De una forma, yo estoy hablando de una forma más directa, ¿no? Pero él está diciendo así, eso podríamos decir, exhorta a vivir una vida más ética y doctrinal, una vida piadosa a personas. ¿Mm? Él ya da por sentado que muchos de esos son cristianos. Ahora si sos cristiano y tu comportamiento no parece ser, entonces sos un oidor, es posible que no hayas nacido de nuevo. Santiago los confronta y les muestra que a que se vean en el espejo, si de verdad son, o quizás se engañaron nada más, dice él. Entonces una epístola, podríamos decir, que confronta de alguna forma, y de una forma los anima a que se examinen. Temas que él toca generales por arriba, el dominio de la lengua, buscar la fe, la prueba, la sabiduría, controlar la ira, el enojo. Todas esas cosas son pecados. Y él los toca al principio, después los amplía un poco más, los desarrolla un poco más a estos temas de vivir en armonía de acuerdo con la voluntad de Dios. Si no tienen sabiduría, que la pidan para superar las pruebas. Toca muchas de estas cosas él y después las va desarrollando a uno. Ahora, él no está muy familiarizado, podría decir, por los libros del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento digo, de los evangelios, porque se cree que fue uno de los primeros que se escribió. Entonces, ¿dónde está fundamentado este pastor? Creo yo que él, aunque no había creído, son como esas personas que no nacieron de nuevo pero escuchaban prédicas, podríamos decir así. Y en un momento Dios le da vida y todos los que escucharon, ¡wow!, le vuelve así, no cayó, dice, uy, sí. ¿Y por qué? Porque ellos habían escuchado, solo que no tenían vida. Y al tener vida le vienen todas las cosas que escuchaban, las prédicas, lo que escuchaba el pastor, y toman de eso que ya tenían, pero antes no lo apreciaban. Bueno, Santiago también, Santiago no creía en Cristo. Pero sí, quizás estaba así, escuchaba. ¿Por qué? Porque estaba en la casa, vivía con Cristo, era el hermano de Cristo. Entonces, ¿Cristo qué hacía? Estaba comiendo, hablaba, predicaba, hablaba. ¿Qué hacía? Lo escuchaba. Quiera o no quiera, lo tenía que escuchar porque Cristo no iba a dejar de predicar. Ahora lo que sucedió que cuando tuvo vida, ¿qué pasó? Toda esta información le fluyó de nuevo a la mente a él. Por eso que ustedes lo van a ver a él más está orientado más que teológicamente a vivir una vida éticamente o piadosa, lo vuelvo a repetir. Ahora en sus prédicas bueno, van a ver que tiene mucha asociación con lo que habla Cristo. En Mateo, con este bienaventurado los misericordiosos, porque ellos se les mostrará misericordia. Santiago en el 2.3 dice, juicio sin misericordia le será ejecutado a aquel que no haya sido misericordioso. Algunas características que podríamos decir entre Jesús y Santiago. Jesús
5:19. El que quebrante uno de estos pequeños de estos mandamientos le será llamado pequeño en el reino de los cielos. Santiago, capítulo 2, versículo 10, el más conocido. Cualquiera que guarda toda la ley, pero trompieza en un solo punto, es culpable de quebrantar toda la ley. Ahí ven un poco la similaridad de las cosas que escuchaba de Jesús. Está muy orientado con las cosas de Jesús. No acumulé tesoro, Mateo 6:19, si no me equivoco, el texto. No acumulé tesoro en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen. Santiago capítulo 5, versículo 2-3. La polilla se ha comido vuestras ropas, vuestro oro y vuestra planta está amohecido. Había acumulado riqueza. ¿Ven esa referencia de Santiago, el Señor Jesucristo? Entonces, es muy posible que lo haya escuchado muchas veces y él tiene una selección de sus palabras y ha hecho algo y él va llevando, porque muchos nos muestra que era similar las enseñanzas de Cristo, que él estaría escuchándolo. Yo creo que más que los discípulos, porque siempre lo tengo 3 años y medio. Santiago se habrá quedado, yo pienso que se habrá estado con Cristo y lo habrá escuchado eso de chico y habrá oído muchas cosas. Entonces él tendría esa cosa. Cuando uno vive con una persona, lo escucha decir, o con un ministro, como pastor, cosas que el otro capaz que no lo escucha, porque él habla, enseña, y todo lo que está diciendo siempre está ahí, no es que se para así, habla y vuelve a una vida común él. Entonces Santiago participaba con su hermano y lo escucharía. Entonces en ese sentido lo vemos un poco de eso. Algo muy importante, porque no sé cuánto me va a quedar, voy a hablar de la cristología, y esto es un poco de que mucho no la quería, incluso Lutero no lo quería. 10 minutos me quedan. Me va a quedar mucha información, entonces voy a tratar de apurarme. La cristología, entonces. Santiago no está tan interesado, podemos decir, en proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo en toda su persona, en su obra, en su redención, en su muerte, en su ascensión y en su glorificación. Lo vuelvo a repetir una vez más. Está más interesado en la aplicación práctica y ética de sus enseñanzas. No te muestra tanto a Cristo como Pablo. Pablo te muestra esto, Cristo hizo la redención. Santiago te muestra más una vida práctica de lo que Cristo enseñó. Dice, eso es lo que más está interesado este pastor Santiago, el siervo Santiago, está mostrando. Voy a tratar de resumir. Me quedó, aunque usted no crea, mucho para hablar y era una introducción nada más. Me quedó por hablar de la ley, me quedó por hablar de la fe y las obras. Voy a tratar, es más, tenía que hablar de otra cosa, que lo voy a dejar para más adelante. Eso, no lo voy a, tenía algunas cositas. De la ley, habla un poco, o sea, a grandes rasgos, o sea, de lo que el Señor Jesucristo hablaba también, que no venía a quebrantar la ley, sino cumplir la ley, a grandes rasgos estoy hablando. La fe y las obras era importante, tenía que hablar, no me dio tiempo, lo vamos a hablar. Hay algunas, esto es importante, porque algunos piensan que Pablo choca con Santiago y Santiago está en contra. Eso es un tema que lo vamos a desarrollar en el capítulo número 2 de Santiago, pero no es así. Para que puedan entender voy al punto. Eran dos auditorios diferentes. Pablo le hablaba a ciertas personas cómo tener la salvación y la justificación por la sola fe, y Santiago le habla a un auditorio que ya es creyente. ¿Sos creyente? Bueno, viví tu fe, porque si vos decís, soy cristiano, levanté la mano en mi campaña, como estos que estaban acá que fueron al Pentecostés, creyeron en Cristo y volvieron a sus tribus de nuevo, sigo viviendo como quiera. No, no es así, no es así. ¿Creíste en Pentecostés? Sí, que era bueno. ¿Y qué haces viviendo como estás viviendo? No, tus obras deben mostrar que de verdad has renacido. Entonces, eso, eran auditorios diferentes lo que estaba hablando. Bueno, me quedó varias cosas en sí por hablar, pero lo importante se ha dicho. Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos porque pudimos ver un poco de la introducción, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que el pastor Santiago no nos muestra mucho de la cristología, pero sí muestra un poco de lo que es la deidad de nuestro amado Señor Jesucristo. Nos muestra, Señor, a la par con el Padre y con el Espíritu Santo también.
También nos presenta también que Cristo es el objeto de la fe en el capítulo número 2, 1, y nos muestra un poco de la gloria del Shekinah, sino que nos refleja que Él también es Cristo. Entonces hay mucha cristología. Le pedimos, Señor, que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de acá en adelante cuando el pastor Santiago empieza a mostrar mucho de sus enseñanzas, Señor. Le agradecemos por este servicio, Señor, y como siempre decimos, amén. 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 Amén.